Am, Hola, ¿cómo estamos? Ganando aquí. Estoy aquí sentado ahora aquí al lado de esta plantación de uva, comiéndome algunas uvas. Y estaba aquí en un lugar donde yo vengo toda la mañana a meditar y a hablar con Jesús. Y se escuchan gente que andan por ahí arriba. Un lugar bien bello, se ve toda la ciudad de aquí donde yo vivo. Aquí se llama Clermont, en Francia. Eh, Quería dejarles mi historia porque ahora mismo estaba hablando con Dios y digo, fue un video para dar lo mejor de mí a las personas y quiero hacer este video para contarles rápido mi historia. Yo he puesto varios videos, pero bueno, no he dicho. Yo soy un joven normal y vengo de Cuba. Eh, Llevo ya aquí en Francia 2 años y, he estado en varios lugares. Desde que comencé en Cuba, comencé a trabajar a temprana edad. Desde pequeño he estado trabajando he hecho varias cosas para ayudar a mi madre y eso. Y después después comencé a trabajar a los 16 años. y, y tuve relación a la primera, un niño a temprana edad. Y bueno, lo voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Y después después que comencé a trabajar, tuve una relación, después tuve un hijo y después empecé a salir de Cuba y pasé por Rusia y después pasé por Egipto y ahí tuve un mes en algo que me sucedió y después regresé a Cuba, después seguí trabajando y después cuando estaba en Rusia empecé a hablar con mi esposa, la que me, la que me trajo para acá y, y después viré para Cuba y, y después fue allá un proceso un poco largo para casarme y venir para acá. Le quiero hacer un poco mi historia porque yo pongo video y quizás nadie sabe de dónde yo venga ni quién soy yo y le quiero hacer la historia. Y entonces mi vida ha sido un poco, de experiencia y gracias a Dios, hoy que estoy conociendo más a Dios, acercándome más a Dios, a Jesús, veo los significados de las cosas. Quizás muchas personas no, o jóvenes o algunas personas estén pasando procesos, quizás le interese. Y es todos los objetivos de mi video. En mi primera etapa de vida comencé a trabajar a temprana edad. No, primero con la edad de 13 14 años me iba con mi tío para Matanza. Y allá en Matanza, o sea, yo vivo en Santiago, me iba para Matanza a trabajar con ellos. Y allá me iba a trabajar en la construcción, echando placas y los techos a la casa. Y de la edad de 13 años, 14 años, la gente se quedaba impresionado como había que cargar tubo pesado. Yo iba en las vacaciones, el año entero yo iba en las vacaciones para comprarme la ropa. Después ya mi mamá encontró una persona, mi padrastro, y nuestra vida empezó a mejorar un poco, gracias a Dios. Y después no tuve tanta necesidad de volver porque tuvimos otro nivel de vida un poco mejor. Y después me quedé, o sea, ya lo que hacía era trabajar con él. Cuando tenía vacaciones, él manejaba un camión y ya lo que me quedaba era trabajando con él. Entonces después ya comencé a trabajar, cuando a los 17 años empecé a trabajar, 16 años empecé a trabajar en la policía. De 17, 19 años empecé a trabajar, 16, 19, hasta 20 años, 19 años empecé a trabajar en la policía. Y donde ahí encontré mi relación y tuve un hijo con ella. Después me fui a trabajar con mi padrastro y después me fui de la policía y seguí trabajando con mi padrastro. Por cosas, maduré, no quería cambiar de vida, vi otro nivel de vida. Después empecé a trabajar con mi padrastro y me fue bien. Eh, Gané bien, estaba muy bien en la vida, ganaba bastante bien en Cuba, ganaba muy bien, estaba muy bien.
Y después no le hacía caso a nadie. Mis amigos me decían, vamos a hacer esto, vamos a invertir acá. Y yo no empecé a hacer caso en la juventud. Yo pensé que era amigos, fiesta, alcohol, cerveza, fiesta, fiesta, fiesta. Y nunca le presté atención a eso. Donde después ya no me quedé sin trabajar. Y después empecé ya no era la misma vida, donde entonces ya me quedé sin trabajo también y ya mi vida empezó a bajar, ya no tenía ingresos, no tenía nada. Después, si me acuerdo, pues rápido, entonces después mi mamá, con mi esposa, con la ex, con la madre de mi hijo, ya entonces ya yo no estaba trabajando, entonces ella tomó la decisión de irse para su provincia, que no era de la donde yo vivía, y donde ya teníamos un hijo y ya la vida no me estaba yendo igual porque ya no tenía ingreso, no tenía nada. Y entonces ella decidió irse para allá con su madre y donde yo no quise y entonces ya llegamos a la conclusión que tuvimos que parar la relación. Yo me vine para acá, para mi casa, eso me quedó un poco, los primeros tiempos me quedé un poco en shock y empecé al alcohol, a los cigarros, fumar, a hacer todo ese tipo de cosas. Y yo era chofer en ese entonces y mi vida ya estaba un poco desorganizada. Y era come, toma, fuma, fiesta, no tenía organización. Entonces después mediante una amiga que yo tenía que viajaba, en el tiempo aquel que yo estuve bien, hice un viaje a Rusia con una amiga y a buscar ropa, en Cuba se hacía, a buscar ropa y llevar para Cuba y vender y eso. Y luego yo luego, mediante cuando me quedé así, con esa vida así, un día estaba hablando con un amigo mío, tengo buenos amigos, ya estaba hablando con un amigo mío y me dice, no, hay esta situación así para Rusia, para irse para allá a estudiar una beca. Y entonces cogí mi beca y bueno, vendí, le pedí unas cosas que tenía a mi padrato y vendí y completé un dinero y hablé con mi tío que vive en Estados Unidos y me compré el billete para irme para Moscú. Bueno, resumo, todo salió bien, hice todos los papeles, pagué todo y me logré ir para Moscú. Cuando llegué a Moscú, llegué de cero, no podía hablar ruso, no sabía nada, 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 nada. Y entonces allá, mi vida allá empezó un poco complicada los primeros meses. No teníamos dinero para pagar la beca, nos quedamos tuvimos que gastamos todos los ahorros que teníamos en los primeros meses, el primer mes, 2 meses, y después como no sabíamos hablar, estábamos un poco embarcados. Entonces yo y mi amigo empezamos a buscar trabajo por donde quiera, por donde quiera, por donde quiera, y nos pusimos a trabajar en la misma universidad, haciendo figuritas de yeso. Y después cuando empezamos a trabajar y un tiempo, fuimos un poco aprendiendo el ruso. Y mediante otras personas que habían de otros países como El Salvador y colombiano, yo creo que eran, había una fábrica de hacer platos, cerámica. Allá nos consiguieron trabajo, nosotros fuimos allá y ahí pudimos trabajar unos meses y mientras estudiábamos, porque realmente ya no teníamos ni cómo pagar la escuela. Y gracias a una amiga rusa que trabajaba en la universidad también, nos ayudó mucho con la comida porque no teníamos ya ni para comer. Y entonces, que siempre aparecen gente buena, gracias a Dios. Entonces después nos fuimos de ahí, realmente estábamos trabajando para pagar comida y alquiler, no para más nada, era para comer. Y de ahí, por cierto, mi cuñado estaba en Rusia y yo lo llamamos, también estaba allá y también estaba pasando una situación un poco compleja. Y después las personas que estaban ahí con él encontraron un trabajo en San Petersburgo, otra ciudad. Bueno, resumen, nos fuimos para allá. Y mentira, entonces antes pasó una cosa. Nos fuimos primero un mes para otro lado, que mediante esa gente, era una gente que trabajaban en hacer unas máquinas de hacer eh, pavé, se llama en español, se llama de hacer adoquines.
Y fuimos allá, trabajamos un mes, entonces esperando que mi cuñado nos habló, que había hablado con el jefe para que nos contrataran allá en su fábrica. Y después nos fuimos para allá, llegamos allá. El tipo, el hombre aquí no nos quería dejar no ir. Y, y entonces, no, bueno, hablamos con él, le dijimos que, le mentimos, porque le dijimos que teníamos que ir a la universidad con otro amigo que nosotros teníamos para hacer exámenes, pero era porque no queríamos ir por lado. Pero bueno, nunca le dijimos la verdad, porque teníamos miedo a que no nos pagaran, para que no nos liquidaran el dinero. Y le mentimos. Entonces realmente después nos liquidó, porque lo que él dijo, decía que lo que quería que nosotros trabajamos con él una temporada. Nosotros teníamos otra cosa allá con mi cuñado y nos fuimos para allá. Llegamos allá y gracias a Dios encontramos un buen trabajo con unas buenas personas. Todo fue muy bien, fuimos mejorando, fuimos pagando la universidad y después fuimos mejorando y mejorando, donde entonces al cabo de 6 meses pudimos ahorrar un dinero, unos 3.000, unos 4.000, unos $3.000, $4.000. Y decidimos irnos para, con nosotros cubanos, era irnos para Estados Unidos. Quizá esta historia mucha gente, ni amigos míos la saben. Irnos para Estados Unidos. Y entonces cuando llegamos pasa el tiempo, 6 meses, después pasamos allá un poco de situaciones. Primeramente vivíamos en una casa que era en una fábrica que tenía los cuartos dentro, pero después yo y mi amigo nos tuvimos que ir para otra fábrica que era nueva. Entonces, cuando llegamos allí era un contenedor viejo y un baño afuera de tabla. Y llegamos en agosto, yo me acuerdo. Y entonces no hacía calor, pero ya después entonces empezó a hacer el frío en septiembre, en Rusia. En septiembre hace buen frío ya. Y el hombre no había hecho baño, no había hecho nada. Nosotros dijimos, nosotros inventamos. Nos pasamos 2 y 3 días sin bañarnos, lleno de cemento. Bueno, yo a veces me bañaba así mismo congelado, pero me bañaba. Hasta que el hombre fue después dando un poco de comodidad. Pero bueno, allí estuvimos muy bien porque empezamos a mejorar, nos sentíamos bien. No, cuando aquello yo tomaba mucho, el hombre no atendía, nos llevaba ron, alcohol, todo ese tipo de cosas. Y nos pagaba bien. Bueno, ahí empecé a hacer un poco de dinero, ahí ahorré $4.000, 3.000 y pico de dólares. Y después se nos metió en la cabeza irnos para Estados Unidos, donde llegó octubre y compramos un billete para irnos para Estados Unidos. Nos fuimos, entonces hicimos un invento que era para coger Egipto, Alemania, Egipto, y entonces era Egipto, Alemania, México y Nicaragua. Y era un poco complicado. Y entonces compramos ese billete, fuimos para allá. Y cuando llegamos a Egipto tuvimos un problema. Tuvimos un problema con la aduana ahí y no nos dejaron coger el billete y nos engañaron. Nos dijeron que teníamos que esperar, se nos fue el vuelo. Nos dijeron que teníamos que salir y cuando salimos, que para ver otro vuelo, para nos dejarnos entrar y cuando queríamos entrar no nos dejaron salir. Compramos un billete para volvernos a Rusia. Lo perdimos también por temas que había que llenar un formulario y eso nos costó que dormimos 5 días en la calle. Y después en Egipto ahí pues, llamamos al cónsul de Cuba para que nos ayudara un poco a buscar un hotel y ahí nos quedamos como 20 días en un hotel comiendo pan y agua prácticamente y cola, yo me acuerdo, cola. Jodido, ya los últimos días tuvimos jodido de la barriga porque ya no teníamos dinero para más. Llegué a Cuba y después cogí un billete para Cuba y llegué a Cuba sin un peso, sin nada, nada, con una mochila con 3 ropas y en chancleta y sin un peso para nada, nada. El amigo mío, gracias a Dios que cuando él ve este video él va a saber lo que estoy hablando. Gracias a Dios que le pidió un dinero a un primo que vive en La Habana y pudimos hacer el viaje. Y siempre le voy a agradecer. Bueno, ahí mi esposa, allá en aquel tiempo, como le dije en Rusia, yo había empezado a hablar con mi esposa y ahí tuvimos un tiempo cuando hablamos. Y cuando estaba en Cuba, me empezó a escribir un día y, empezamos una relación y entonces seguimos con la relación hablando, ¿no? Hasta que ella me hizo una invitación. Bueno, yo me puse a trabajar en Cuba, eso duró un año a trabajar con mi aparato haciendo taxi y todas esas cosas. Y entonces bueno, estoy resumiendo cosas muy rápido, sino muy largo. Ella entonces fue para allá. Ella empezó a trabajar aquí, dijo, no, sí, yo voy a trabajar, pedir de vacaciones allá y poderte ver y poner cosas y hacer el matrimonio. Y es una experiencia bien porque prácticamente sin conocer, sin nada, ella fue y nos casamos y bueno, tuvimos varios problemas. Obviamente cosas que yo hice mal hechas y cosas que le mentí en su cara.
y que no le digo, no le aconsejo a nadie que lo haga. Yo poco mentí. Y como quiera, gracias a Dios quiso que yo viniera para acá y porque ella se enteró de cosas que yo hice allá cuando yo, o sea, ella se enteró de cosas que yo hice allá cuando vino para acá después que nos casamos, pero bueno, antes de ella ir, yo le mentí y entonces después como quiera, ella fue, vino, hicimos todos los papeles, nos casamos, duramos un año hablando por teléfono, por internet, es duro, pero se logró. Y entonces hoy gracias a Dios estoy aquí y he resumido muy rápido, hay muchas cosas, pero bueno, si no es muy largo. Y entonces ya aquí llegué aquí, me pasé un año sin trabajar y eso me impactó mucho, porque después no sabía qué iba a hacer, se me metían cosas en la cabeza. Bueno, gracias a esta loma, siempre vengo aquí todos los días, trato de venir aquí, porque aquí monto allá arriba la loma y fue donde me cambió la vida. Aquí fue donde hubo mi cambio total de mi vida. En ese año fue muy duro, en ese año fue durísimo para mí. No sabía hablar francés, no tenía nada, no podía trabajar, no tenía papeles. Bueno, tenía papeles, pero no podía trabajar porque no hablaba y aquello en la casa encerrado un año entero. Y fue un impacto muy duro. Y bueno, el segundo año empiezo a trabajar y empiezo a trabajar lavando platos en un restaurante, de lavando plato y cosas de fogón y lo que me mandaran a hacer allí, polivalente le dicen aquí. Eh, y fue muy interesante porque ahí fue donde aprendí a hablar la lengua y fue donde me empecé a conocer muchas cosas aquí. Y me ayudó muchísimo realmente. Y entonces fue que mi comienzo aquí. Y yo duré en ese restaurante 9 años y donde me sentí muy mal porque al principio llegué no podía trabajar, era otra cosa, pero después cuando empecé a ganar dinero, un dinero, me empecé a sentir mal porque entonces empecé a tener problemas con mi esposa, ¿por qué? Porque quería ahorrar, que no sé qué más, porque entonces ya eran otro tipo de problemas. Y donde por eso hoy, gracias a Dios, por eso quiero hacerte tu video porque sé que puedo ayudar a muchas personas. Realmente le empecé a caer atrás el dinero y donde pasaron miles, después entonces pasaron cosas que compré un carro y todo el dinero que teníamos ahorrado se fue a la mierda. Lo perdimos todo, compramos un carro y a la semana tenía problemas y después compramos un turbo, se le jodió. Y bueno, en fin, teníamos como los 5.000 euros que pudimos ahorrar en ese año, de que yo pude ahorrar en ese año de trabajo entre yo y ella, lo gastamos en 2 días con el carro. Y era problema, discusión, y es donde yo llego hoy, que todavía nada es perfecto, todavía tenemos algunos problemas, porque nada es perfecto y que siempre hay, pero es lo que yo quiero contar, cada problema y cada situación es para subir más de nivel mientras que seguimos con Jesús, con Dios, es lo mejor que hay. Y bueno, hasta donde trabajé un año, 8 meses en ese restaurante, lo cierran porque ya cambia o sea, el edificio donde estaba lo iban a vender y me pongo a trabajar en interim, se llaman aquí, en agencias, y trabajo para allá, para acá, para allá, en 2 o 3 agencias, y donde eso fue en octubre lo cerraron y en diciembre, 2 meses trabajando en agencias, donde yo digo, no, yo no puedo continuar así mi vida aquí. Y es donde digo, yo tengo que buscar, Dios, el día 31 de diciembre yo trabajo hasta las 9 de la noche, y es donde me quedo pensando así, digo, no, Dios, yo me quedo hablando con Dios. Todo el mundo ahí en la casa dándose unos tragos, tomando, y yo no tomé, ya yo estaba coqueteando con eso de Dios de no tomar. Yo le estaba diciendo a Dios hace rato, Dios, déjame el alcohol, aléjame el alcohol, aléjame el alcohol, aléjame el alcohol. Y es donde yo prácticamente me tomé una copa de vino, un tabaco, yo creo que ni lo prendí, o si lo prendí, por ahí tengo fotos también de todo eso. Y donde me pongo a escribir en mi libreta, me pongo a escribir ahí todo lo que puedo hacer para este año nuevo. Y donde pongo que yo quiero aprender un oficio, una profesión, para no seguir trabajando así. Porque hay que empezar por algo, hay que empezar por abajo. Es así, estamos aquí, llegamos hace poco. Hay que para ir subiendo de nivel. Y donde llamé y yo quería otra cosa que no es lo que yo estoy haciendo ahora. Y llamé y ellos me dijeron que empecé a llamar para donde quiera, para toda la escuela aquí. Y ellos me dijeron después, al final me dijeron que tenía que llamar a France Travel. France Travel es una agencia que se ocupa de los trabajadores. Y entonces llamé a mi conseller, a la persona que me atiende a mí aquí.
Y ella me dijo, yo le planteé una formación que yo quería, ella me dijo que no, porque mi nivel, yo tenía el 12 grado y tenía que tener una formación un poco más elevada. Yo le dije, ok, ¿qué formación usted me pone? Me dice, ¿te puedo llamar en un rato? Bueno, ya me llama. Y es donde me propone la formación que yo estoy ahora. Yo no sabía lo que era y yo le dije, ¿puedo preguntar a mi esposa? Y mi esposa estaba ahí, le dijo. Y yo le dije, ok, esa misma. Yo escuché la voz de Dios, la voz de mi corazón, yo estaba decidido y le dije esa misma. Y bueno, y ella fue así como pueden conectar. Después fui, hice el examen, aprobé, me aprobaron y hoy, gracias a Dios, ya estoy en la formación. Y bueno, he resumido miles de cosas, no es muy largo. Y este mensaje quiero decirle al final para que al que le sirva, que en resumen de todo lo que yo he pasado, si yo hubiera tenido a Jesús y a Dios más en mi vida, yo me hubiera evitado miles de cosas. Pero nunca, en Cuba tampoco hay mucha tradición. Y sí, cuando estuve pequeño fui a iglesia, me acuerdo que hice hasta bodas, fui a bodas, pero después me salí de ese mundo. Y con Jesús y con Dios es lo primero, lo primero. La vida, todo va de marcha mejor. Hoy mi día no es perfecto y mi relación con mi mujer no es perfecta. Tenemos que mejorar muchas cosas, pero con Dios yo sé que todo se puede. Pues estamos ahora mismo pasando situaciones, ahora mismo ella no está trabajando, yo tampoco, pero no importa, yo soy feliz así mismo. Así mismo yo me siento bien, me siento muy feliz. Mismo mi cuenta ahora no está en menos, prácticamente está en menos. Y yo me siento muy bien, me siento feliz con Dios. No es como el año pasado que tenía más y era una discusión, problema por que gastaste tanto, que no sé qué más, porque es así. Hoy, como ya yo se lo dije, yo te pido perdón por esas cosas porque estaba corriendo detrás del dinero y hoy yo sé que eso no es para Dios. Y entonces es brutal, es brutal. Y esta es mi pequeña historia, y, bueno, bien resumida, porque es muy larga. Y quiero decirle que mi palabra final es que alcohol, no fiesta, no droga, no, todas esas cosas me llevaron por mucho tiempo por mi mal camino y para no tomar buenas decisiones. Y busquen a Jesús, es el camino. Let's go, estamos ganando.